En esta cuaresma no me voy a confesar. ¿Qué tal que el padre va y le cuenta a otros lo que yo le digo? Seguramente se te ha pasado eso por la cabeza. Y hoy en el programa Salve María descubriremos lo que es el secreto y sigilo de la confesión. Acompáñanos. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las otras plataformas por las que salimos, Salve María, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa en el que hoy hablaremos de un tema muy importante para la cuaresma. Le doy la bienvenida al hermano Juan Andrés que nos acompaña. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María a todos, una alegría estar nuevamente con ustedes y espero que este podcast sea de provecho para todos. Y como ya se está haciendo costumbre, gracias a Dios, a nuestro querido Padre Íñigo. Salve María, Padre, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Salve María, hermano Juan Andrés. También salve María a todos aquellos que nos siguen. Es una gran alegría estar nuevamente aquí con todos ustedes y para servirles, ¿no? Claro que sí, Padre. Como se está volviendo costumbre mandar saludos, porque nos escriben, mire, mandan los saludos. Pidieron muchos saludos desde México. Bueno. Así que a todos nuestros hermanos mexicanos que nos acompañan, pues un fuerte y caluroso abrazo hasta allá. Y a una persona también que nos escribió desde Japón, que nos ve, que acompaña los programas, así que también le mandamos un gran saludo hasta Japón. Que, también desde España también. Sí, también. Mandaron saludos y les mando saludos a todos los de España también. La sección de saludos vamos a ponerla oficial. Bueno, Padre, el tema que nos reúne hoy es un tema muy interesante. Porque evidentemente todos los que somos católicos y nos hemos confesado, en algún momento se nos habrá pasado por la cabeza cuando vamos a confesarnos, cuando estamos preparando la confesión, y es seguramente cosa del demonio que nos quiere alejar del sacramento. Él en algún momento nos habrá puesto en la cabeza, uy, pero ¿y si el Padre de todo lo que yo le voy a decir, todos mis pecados, todas mis faltas, cómo estoy seguro yo, cómo sé que él no va y le cuenta eso después ahí a los otros padres de la comunidad y se empiezan a reír? No, y mira lo que me dijo fulanita ahí en la confesión, o mira lo que me dijo fulano, que ese tipo es un... O sea... O también el padre ya no me va a querer. Exactamente. O seguro si yo le cuento eso al padre, el padre ya me va, no, ni me va a saludar, me va a tratar mal. Y la gente se olvida a veces de que existe algo que nos protege justamente, que es lo que se llama el secreto de confesión o el sigilo de la confesión. Sí. Y el tema que vamos a hablar es justamente ese, porque muchas personas puede ser que tengan vergüenza o tengan miedo de confesarse por eso, sí. Porque tienen esa idea errada justamente en la cabeza de que el padre va a ir contándole a todo mundo todo lo que va escuchando en las diferentes confesiones que escucha todos los días. Entonces, Padre, queríamos que usted nos saque la duda de ese tema y que incentive pues, a la gente a que en esta cuaresma haga una buena confesión y que se quite todos esos miedos y todos esos mitos que existen sobre el sacramento, ¿no? Sí, perfectamente. Vamos a intentar responder a esa pregunta. Bueno, lo primero que la persona tiene que entender es que si está yendo a confesarse, no está yendo a confesarse con un hombre apenas. Está yendo a confesarse con un hombre, pero que ese hombre es ministro de Cristo. Por tanto, está confesándose con el propio Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que se confiesa con nuestro Señor Jesucristo, todo gana una dimensión que nosotros es tan alto, tan sublime, que es completamente fuera del orden humano. Entra en una cosa completamente sobrenatural. Y confesándose directamente con Dios, el sacerdote está haciendo las veces del propio Dios. Y lo que él escucha no es ya en cuanto hombre, es en cuanto Dios. Y existe, como usted dice, ese secreto, ese sublime secreto y sigilo de la confesión que el sacerdote está obligado a guardar, y que ese es el secreto más importante que existe, más que cualquier secreto de, no sé, de la NASA, de cualquier otro lugar. El secreto de la Coca-Cola, digamos, ¿no? Que sí. La fórmula, que nadie lo sabe. Absolutamente, ese secreto es inviolable, no puede decirse jamás a nadie por nada del mundo. Es una cosa enteramente cerrada y lo que se dijo en confesión muere ahí y ya está. Nunca el sacerdote va a decir algo a alguien. Y ahí me imagino que si el sacerdote rompe ese sigilo, pues tendrá alguna pena que la iglesia sí. le da por eso, ¿no? Me imagino que en el derecho canónico habrá un canon específico para condenar o para castigar a un sacerdote que justamente rompa ese sigilo sacramental. Claro.
esa pena es una pena durísima para ver cómo la Iglesia tiene ese cuidado de que los sacerdotes no digan absolutamente nada. Entonces, un sacerdote que viola el secreto de la confesión, por tanto, que rompe ese gran secreto de la confesión, cae en una pena llamada excomunión y late sentencia, como se dice en la Iglesia, o sea, vamos a traducirlo como automática, ipso facto. No hace falta ser juzgado en algún lugar. Una vez que un sacerdote dice claramente el secreto de confesión, queda excomulgado. ¿Qué es decir claramente? Es decir quién fue la persona y qué fue lo que hizo, clarísimamente, con todas las letras y de forma voluntaria, clara, sabiendo que existe esa pena, cae en la pena de excomunión, por tanto se queda fuera de la Iglesia, por tanto no puede celebrar misa, no puede tener sacramento, no puede confesarse. Y se muere, se va al infierno. Se va al infierno. Directo. Y ese pecado solo puede ser absuelto en portugués, sí. 14 años en Brasil, sí. Pasaron factura. Y solo puede ser absuelto por la Santa Sede. Solo para ver la comparación. Por ejemplo, nosotros sabemos que el asesinato es un crimen horroroso, ¿no? Es una cosa horrible y tal. Pero si un asesino, se confiesa, por ejemplo, conmigo, un sacerdote, cualquiera, y él dice, padre, yo he matado a 5 personas sin ningún tipo de... porque quise matarlas. Es un pecado horroroso. Pero el sacerdote, por ser ministro de Cristo, él puede perdonar a ese penitente, a ese asesino. En cuanto que un sacerdote que rompe el secreto de la confesión, él no puede confesarse con cualquier sacerdote, ni siquiera con el obispo, solo directamente con la Santa Sede. Pecado de aborto, por ejemplo. No es cualquier sacerdote que puede absolver un pecado de aborto, ¿no? Cuando se cae en la pena de excomunión. Tiene que ser el obispo. Pero también el pecado de aborto es menos grave para la Iglesia que el pecado de revelar el secreto de confesión. Impresionante. Sí. Pues es el cuidado que la Iglesia tiene para que ningún sacerdote lo diga. Y entonces, claro, me imagino que ustedes los sacerdotes, cuando se preparan para la ordenación y eso, hacen cursos larguísimos sobre el tema de la confesión y sobre los cuidados que hay que tener, sobre los peligros que justamente incurren en tener cierto descuido a la hora de conversaciones, pues mismo como decíamos, con otros sacerdotes y eso justamente por el tema de las confesiones. Ahora, para usted levantó ahorita un tema muy interesante que le quiero preguntar. A ver, lo vamos a atacar aquí a preguntas con el hermano Juan Andrés. Usted habló, por ejemplo, llega un asesino y se le va a confesar a usted de que mató a 5 personas. Pero es un asesino que lo están buscando la policía porque el tipo mató a 3 niños, a 2 señoras, una estaba embarazada. Un tipo es un demonio, tipo pésimo. Pero él va y se le arrodilla a usted arrepentido y le pide perdón. Pero usted ve que usted prende la televisión y se busca fulano de tal, asesino de no sé qué. Usted no tendría la obligación de denunciarlo, por ejemplo, porque el tipo pues, es un peligro para la sociedad. Sí. ¿O no? Mire, humanamente hablando, una persona podría decir que sí, ¿no? Humanamente hablando, dice, no, claro, evidente, tiene que coger a ese bandido, tal. Pero recordemos que el sacerdote está escuchando la confesión no en cuanto hombre, sino en cuanto Dios. Le doy ese mismo ejemplo, pero imagínese que el sacerdote, antes de que entrase ese criminal en la iglesia para confesarse, justamente en el aviso de la parroquia dijo, oiga, cuidado que hay un asesino aquí, si lo ven, avísenme, porque yo también quiero avisar a la policía. Pero justo 2 o 3 horas después se arrodilla ese asesino y le dice todos los pecados. Se lo dijo en cuanto a Dios. Por tanto, el sacerdote no sabe absolutamente nada. Y la policía puede venir a preguntar y dijo, oiga, ¿usted vio un asesino aquí? No vi nada. No vi absolutamente nada. Claro. En cuanto hombre no vi nada. No vi nada. Entonces, no solo no es que pueda, es que no debe avisar a la policía, no debe. Incluso, bueno, me imagino que esa pena que usted dijo, que es una pena gravísima, la pena más grave que existe, que es la excomunión, los sacerdotes justamente se cuidan mucho para no caer en esa pena, o sea, porque es una cosa gravísima. A lo largo de la historia, me imagino que algunos sacerdotes incluso habrán dado su vida con tal de defender lo que es ese secreto de confesión, ¿no? Sí. De no revelar lo que, no sé, una autoridad, por ejemplo, la policía o no sé, un rey, incluso a lo largo de la historia, les hayan exigido
con amenazas de muerte incluso de que revelaran esos secretos. No sé si... Sí. Sabe que incluso en Perú sucedió un hecho impresionante. Fue en una guerra, infelizmente no me acuerdo ahorita. De la emancipación peruana. Creo que sí, exactamente. Que un general sospechaba de una conspiración. Y entonces mandó a fusilar a los principales cabecillas de la conspiración y dijo, no, antes de que mueran, que los confiese un sacerdote. Ahí llamó a un sacerdote para que los confesara, pero este general tenía una segunda intención. Fusilaron a los hombres y después del fusilamiento llamó al sacerdote, mire, ahora quiero que me diga lo que estos hombres le dijeron en la confesión. Porque creo que hay más personas y quiero saber quiénes son. Pero el sacerdote le dijo, mire, yo no puedo revelar nada de la confesión y prefiero morir a revelarlo. Impresionante. Ahí entonces el general hizo un juicio y para amedrontarlo y ver que iba en serio. Y preparó todo un pelotón de fusilamiento para él. Y mismo así el sacerdote prefirió morir y se mantuvo firme en su resolución de no contar nada de las confesiones. Y murió mártir por el secreto, el sigilo sacramental. Qué impresionante. Bueno, el caso paradigmático, digamos, del martirio por el secreto de la confesión es el de San Juan Nepomuceno, ¿no? Sí, es el patrón del secreto de confesión, ¿no? Claro, el del siglo XIV, ¿no? Nació en lo que hoy en día, pues Checoslovaquia, en Bohemia, lo que era eso. Y él, digamos, desde muy pequeño pues sentía esa inclinación hacia la vida religiosa. Siempre, lo primero que él aprendió fue el catecismo. Desde que era chico iba a colitar las misas. Y él, bueno, cuando siente la vocación sacerdotal, él se va a estudiar a Praga. Ahí, súper inteligente, él no pasa los estudios sin ningún problema. Lo ordenan sacerdote y él hace mucha amistad con el rey Wenceslao, que era el rey pues, de toda esa Germania y la Bohemia. Y era tal la virtud de San Juan Nepomuceno que el rey le pide a San Juan Nepomuceno que él sea el confesor de la reina, ¿no? De la esposa. Sí. Y él empieza a ser el confesor de la reina y de la corte. Incluso el rey Wenceslao lo propone para que él sea obispo y sea cardenal, etc. Él se niega por la humildad que tenía. Y él, bueno, él pasa a ser el confesor de la reina, pero este Wenceslao pasa a llevar una vida un poco libertina, ¿no? Un poco desarreglada. Entonces cuentan la historia que se emborrachaba, que era un patán, era un grosero, agresivo. Incluso cuenta la historia, me acuerdo que eso lo leí, que un día un cocinero le llevó un pollo que estaba mal cocinado y este rey Wenceslao, de la ira que le dio, mandó a meter al cocinero vivo en el horno. Imagínese. Fue un tipo un salvaje, Loco, ¿no? un Sí. loco. Bueno, la cosa es que el rey Wenceslao a las tantas empieza a tener desconfianza de su esposa y empieza a desconfiar que ella lo está engañando. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Manda a llamar a San Juan Nepomuceno y le dice, no, usted tiene que contarme qué es lo que mi esposa le dice en la confesión, porque yo estoy seguro que ella me está engañando. Y yo sé que ella me está engañando y usted es el que me va a revelar eso. Y él dijo, no, yo eso no lo puedo hacer. Yo el secreto de confesión no lo voy a revelar. Y ahí él lo manda a tomar preso. Me imagino un tipo que había mandado a meter una persona viva a un horno por un pollo crudo. A San Juan Nepomuceno lo manda a agarrar preso y a torturarlo. Qué bárbaro. Entonces lo empiezan a herir con una especie de ganchos en su cuerpo, una cosa horrible. Bueno, la cosa es que la reina pide clemencia por él, lo liberan, él sale un tiempo de la corte y un día se vuelve a encontrar con el rey Wenceslao, San Juan Nepomuceno, y el rey vuelve otra vez a entrar en cólera y vuelve a llamar y le dice, tienes que revelarme todo lo que mi esposa te dice en confesión, porque yo sé que ella me está engañando. Ahí él dice que no va a decir nada. Y él le dice, si no me revelas todo lo que mi esposa ha hecho, te vas a tomar toda el agua del río. Lo amenaza así. Y él dice, bueno, pues me la tomaré. La cosa es que lo agarran, evidentemente le ponen un peso en las piernas, lo tiran al río, muere. Tiempo después encuentran su cuerpo. Y eso fue en el siglo XIV. Hasta el siglo XVII, cuando la historia que leí, pues no sé si era escrita en esa época, decía que hasta el siglo XVII la lengua de él permanecía incorrupta. Qué impresionante. Y Dios había hecho ese milagro con la lengua de él por haber mantenido el secreto de la Como confesión. Dios aprecia el secreto que hasta Sí. eso, ¿no? Impresionante, ¿no? Súper bonito.
Es realmente impresionante. Eso me hizo recordar también un hecho que inclusive el doctor Pino nos contaba, ¿no? Que pasó en la ciudad donde se crió su mamá, doña Lucilia, y decía que una vez un sacerdote estaba atendiendo confesiones, o estaba pasando por la iglesia, algo así, o estaba en la sacristía, y de repente escucha un ruido extraño, y después ve una persona súper agitada que le pide una confesión. Y él va a atender la confesión, no había nadie en la iglesia, y él comienza a atender la confesión, tal, y el hombre le dijo, padre, perdón, pero hice una barbaridad ahora, porque yo estaba furioso con un hombre aquí, cogí un cuchillo y lo maté en la iglesia. Te lo maté, pero es que yo no sé si estoy arrepentido porque es una locura lo que hice, ¿no? Ahí el padre le dijo, no, tranquilo, hijo mío, no se preocupe, todo tiene solución. Dice, no, pero yo creo que no tengo perdón porque estoy aquí. Ahí se tomó de un desespero, de una desesperación, y se levantó sin terminar la confesión, se levantó y se fue. Imagínese qué situación para el sacerdote, ¿no? Claro, el sacerdote sale del confesionario, para él como si no hubiese existido la confesión, ¿no? Pero va a la iglesia y se encuentra muerto. O estaba, no sé si estaba ya en agonía, y justo pues va a ver si estaba vivo, si estaba muerto. Fue a ayudarlo. Fue a ayudarlo, y cuando lo ve, tiene un cuchillo en el pecho, creo. Y él coge el cuchillo y comienza a sacar el cuchillo. Y en ese momento que él comienza a sacar el cuchillo, entra gente. Y la gente que entra en la iglesia ve esa escena, imagínense. Para quien no entendió lo que pasó antes, ve a una persona acostada en el suelo, ensangrentada, y el padre con un cuchillo apuñalando todavía en el pecho, ¿no? Asesino, asesino, el padre es un asesino. Y él no podía decir nada, porque había confesado antes, ¿no? Él solo podía decir que era inocente. No, y después sí, exactamente, yo no fui. Yo no fui. Con la mano. yo no fui, pero como que usted no fue, si usted le está matando aquí. Dice, no, yo no fui. Él se declaraba inocente, pero no podía decir lo que había pasado porque estaba prisionero, digamos, del secreto de confesión. Y en aquella época creo que no existía la pena de muerte. En Brasil ya era, creo que era siglo XIX, por ahí. Y lo llevan prisionero y se queda en la cárcel. La pena fue la prisión perpetua, hasta el final de la vida. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, y él aguantando toda la cárcel sin decir absolutamente nada porque no podía revelar el secreto de confesión. Creo que pasaron 5, 10, 15, creo que fueron 20 años. Y cuando ya el asesino verdadero, imagínense qué remordimientos tenía el asesino, ¿no? Y cuando estaba para fallecer el asesino, decide hacer una carta y confiesa públicamente que el asesino no fue el sacerdote, sino que fue él. Confiesa lo que pasó, que se confesó, pero después salió... Se desesperó y se fue. Sí. Y él pide, por favor, que lo dejen en libertad porque él no tiene culpa ninguna. Y después se muere ese hombre, la carta se revela y, claro, ahí imagínense la alegría del pueblo de tener un sacerdote que fue fiel a ese secreto de confesión, ¿no? Parece que fue el obispo, fue una banda de música también a recibirlo en la cárcel. Imagínense ese sacerdote que pasó 20 años sin poder revelar el secreto de confesión, no podía, ¿no? Y de repente ve al obispo llegar, todo el mundo súper alegre, oiga, este es un héroe, usted es impresionante, y fue una de las victorias, ¿no?, del secreto de confesión, pero imagínense qué sufrimiento, ¿no? Sí, 20 años de cárcel por no hablar el secreto de confesión. Y el sacerdote debe estar dispuesto a eso. Claro. Si Dios le pide eso, el sacerdote debe estar dispuesto a eso. Súper bueno. Y hay muchas historias así Sí. de ese tipo, no sé si... En la Guerra Cristera, También. en la Guerra Civil Española, incluso un sacerdote francés que tuvo un caso muy similar al suyo, al que usted acaba de contar, padre, y incluso los abogados intentaban ayudarle porque sabían, pero el sacerdote lo único que decía es, yo lo único que puedo decir es que soy inocente. Muy Y Imagínense. parece que, en la ciudad todos eran, en la época había un anticlericalismo fuertísimo y nadie pudo ayudarlo, ni sus amigos. Y lo mandaron a trabajos forzados a una isla que pertenecía a Francia, en Imagínense. algún lugar, y también pasó exactamente lo mismo. El asesino huyó a Chile y estuvo más de 20 años por ahí hasta que él se enteró que el sacerdote estaba en la cárcel por su culpa. Y ahí se arrepiente y también cuenta lo sucedido, pero imagínese. Pero no había un caso en Chile también de, no sé si era un sacerdote, yo no me acuerdo, no sé si usted lo contó, Sí. o no sé, que era un sacerdote que por cosas así de decadencia espiritual, Sí. Creo que dejó el sacerdocio. dejó ese sacerdocio. Sí, hay un día, claro, dice la frase latina, ¿no? Corruptio
óptima y pésima, ¿no? Significa la corrupción del óptimo es la peor de todas, la pésima, ¿no? Y un sacerdote que se corrompe llega a hacer cosas horrorosas, ¿no? Y él anunció públicamente, fue en Santiago de Chile, creo que fue el comienzo del siglo XX, me acuerdo que fue un 18 de mayo, el año creo que era 1921, una cosa así. Y él anunció públicamente que él iría a hacer una conferencia revelando secretos de confesiones. Imagínense qué pecado. Qué maldad, ¿no? Sí, una maldad terrible. Y hizo publicidad y hizo todo. publicidad y un montón de gente también en pecado queriendo asistir a la conferencia, ¿no? Queriendo escuchar la conferencia. Y fueron a un teatro, no sé exactamente qué lugar era, un teatro cualquiera, un lugar de conferencias, un auditorio, y fueron 600 personas. Pero mire, fíjese cómo Dios castiga a alguien que quiere hacer una cosa así y también a alguien que quiere asistir a una cosa así, que quiere escuchar una cosa así. Estaba marcada la conferencia en tal horario, el sacerdote fue a hablar. Cuando fue a comenzar a hablar los secretos de confesión, el techo del auditorio entero se cayó, se derrumbó. ¡Paf! Qué bárbaro. Se murieron todos. 600 personas que estaban ahí, junto con el sacerdote. Una clara manifestación de cuánto Dios es sensible a que nadie, absolutamente nadie, hable el secreto de confesión, ¿no? Es una cosa muy seria. Qué impresionante. Padre, ¿sabe que me acaba de recordar un comentario del doctor Plinio Correa Oliveira sobre, él es el maestro de nuestro fundador, y él estaba hablando sobre la confesión, y dice que la confesión tiene 2 milagros. Qué Primero, interesante. que existan penitentes, o sea, que exista alguien todavía hoy en día que quiera ir a decirle sus pecados a un desconocido. Muchas veces el sacerdote ni lo conoce, ¿no? O sea, Claro. simplemente ni sabe que el sacerdote está confesando, simplemente va al confesionario a decir sus pecados. El otro milagro es que hayan confesores, porque digo, a nosotros nunca nos ha tocado, padre, pero no debe ser, digamos, agradable pues sentarse a escuchar Los trapos sucios de la humanidad, ¿me entiende? Sí. Y el doctor Plinio decía que es impresionante que la grandeza de esos 2 milagros solo se compara a la grandeza de la, por así decir, del desprecio que existe contra la confesión también. Claro. Porque la confesión es algo tan grande, que muchas veces nosotros pues lo tomamos como que, sí, me voy a confesar, o cuánta gente voluntariamente también desprecia la confesión solo por despreciarla. Y mismo los que sí son católicos no ven esa grandeza del milagro que se opera durante una confesión, ¿no? Sí, exacto. Sí, los únicos que tenemos la certeza de que somos perdonados por Dios cuando nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados somos los católicos. Sí. Porque sabemos que el ministro que nos absuelve, él está prestando, como explicaba el padre, sus cuerdas vocales a Dios para que nos perdone. Claro. No es como hacen otras denominaciones, etcétera. No, yo directamente con Dios me arrepiento. ¿Usted cómo sabe si Dios de verdad lo perdonó? Claro. No tiene certeza. Inclusive va contra la orden de nuestro Señor, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando instituye el sacramento de la confesión, es el momento en que después de la resurrección entra en el cenáculo, sopla sobre los apóstoles que estaban ahí y les dice: perdonad los pecados. A quien les perdonéis, les serán perdonados. Y a quien no les perdonéis, les serán retenidos. Entonces, con esa orden, Él da el poder a los apóstoles y en sucesión a los obispos y a los sacerdotes también, a los padres, de perdonar los pecados. En ningún momento nuestro Señor dice: confesaos directamente conmigo que yo os perdono. Nunca, en ningún momento. Lo interesante es que el ofendido es Él, y Él es el que pone la Claro. condición. O sea, nuestro fundador una vez decía, él pudo haber llegado y decir, no, entonces golpea 3 veces tu cabeza contra la pared y dice, Dios mío, perdóname. Claro. No, pero no, él no dijo eso. Él dijo, a quienes le perdonéis los pecados, les serán perdonados. Sí. Y a quienes se los retengáis. También. Ese- Eso a los retenidos. apóstoles, y por la sucesión apostólica, Claro. que solo la Iglesia Católica la tiene, es que los sacerdotes pueden, en nombre de Dios, perdonar los pecados, absolver los pecados. Sí. Pero bueno, padre, así terminamos la primera primera parte parte de nuestro programa. Ya regresamos con muchos más hechos sobre el secreto de confesión y lo vamos a bombardear así con algunas preguntas de casuística. Espero que sepa responder. Exacto, padre. Si no, ahí nosotros no decimos nada que usted no supo responder. Mantenemos el secreto. Bueno, entonces ya regresamos. No se despeguen del programa. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. El día de hoy estamos hablando sobre el secreto o el sigilo de la confesión. Y en la primera parte, pues el padre nos explicó que, que el sacerdote que revela el secreto de confesión,
pues cae en la pena de la excomunión Late sentencia, o sea, inmediatamente, ¿no? Y bueno, y comentamos algunos casos impresionantes sobre sacerdotes o santos que dieron su sangre, murieron por preservar justamente ese secreto de confesión. Ahora, padre, todos los casos así terminan, digamos, el pobre sacerdote pues lo matan, O lo llevan a la cárcel. lo llevan a la cárcel, 20 termina años. siendo condenado por eso. Entonces, Bueno, en realidad depende de lo que Dios quiera para cada uno, ¿no? El sacerdote tiene que estar dispuesto a todo, ¿no? Pero recuerdo una historia que me contaron, verídica, que pasó en Brasil, en Río de Janeiro, ¿no? Que allí son las famosas favelas, ¿no? Sí, En Brasil en general hay, pero en Río de la Janeiro... Rosiña, famosa, Sí. ¿no? Y curiosamente, un jefe de las favelas, no me acuerdo cuál era exactamente, pero pidió para que un padre lo atendiese en confesión, ¿no? Y en fin, consiguieron un sacerdote y el sacerdote se dispuso, una vez que estaban pidiendo, él tiene No puede obligación de negar, ir, ¿no? ¿no? Claro. Y ahí entró en la favela y ustedes saben cómo son las favelas, ustedes estuvieron ya ahí, ¿no? O cerca por lo menos, no sé. Pero son todo el mundo armado. Ahí seguramente lo colocaron en un carro con no sé cuántas armas, lo llevaron en medio de toda esa gente con armas y tal, a la casa principal donde estaba el jefe, y el jefe se confesó, hizo la confesión, evidentemente no sabemos qué fue lo que dijo, y todo estaba en orden, un poco asustado el sacerdote, claro, porque tantas armas y tal, confesó al jefe. Cuando salió de la puerta, salió de la casa, otros guardas entraron también, lo colocaron de nuevo en el carro y usted sabe cómo es ahí, ¿no? Seguramente esas tácticas que hacen, ¿no? Colocan una bolsa en la cabeza o lo colocan una venda y lo llevaron para otro lugar, lo rodearon y le colocaron las armas en la cabeza, lo amenazaron. Y le dijeron, oiga, usted ahora va a contarnos todo lo que el jefe dijo. Imagínese. Y a él dijo, no, yo de verdad que no puedo. Yo soy sacerdote, yo tengo secreto de confesión y eso no puedo hacerlo. Dice, ¿usted lo hace o lo matamos? Dice, puede matarme, pero yo no voy a revelar el secreto. Lo amenazaron durante algún tiempo, tal, y al final dice, yo estoy dispuesto a morir, puede matarme. Y en ese momento bajaron las armas y le dijeron, menos mal que usted no ha dicho nada, porque teníamos orden expresa de nuestro jefe de hacer esto. Y si usted hubiese dicho algún pecado que él le dijo, nosotros le habríamos matado en este momento. Bueno, pero ahí... O sea, por no decir el secreto de confesión, se salvó. Se salvó. Si lo hubiese dicho, lo mataban. Y en pecado mortal, imagínese. Claro. Excomulgado. Excomulgado, pecado mortal, al infierno directo. Ahora, qué sinvergüenza el jefe Sí, ese, ¿no? realmente. Se vuelve a confesar el tipo. Porque... Una forma de garantizar el sigilo. Pero francamente, Un poco ¿no? fuerte, ¿no? Un poco Demasiado. fuerte, sí. En fin. Bueno, padre, yo le quiero hacer un par de preguntitas, digamos. Entonces, usted había dicho que en ningún caso el secreto de confesión se puede romper. Entonces, ya habíamos hablado, por ejemplo, llegaba el asesino y que viene la policía y usted lo acaba de confesar y lo están buscando. Pero bueno, usted en cuanto persona no lo vio porque usted lo tenía en cuanto Dios. Entonces, usted no puede decir que el asesino estaba ahí. Pero vamos a poner un caso hipotético. Imagínense, ahorita que viene la Semana Santa, nuevamente ya se abren las iglesias, esperamos que estén llenas las iglesias. Caso hipotético, ¿no? Está usted sentado en el confesionario, la iglesia repleta el sábado, así, el día de la vigilia pascual, y le toca a usted confesar y no cabe la gente, no sé qué. Y llega un tipo y se le arrodilla ahí en el confesionario y le dice, padre, mire, estoy muy arrepentido, pero yo acabo de poner una bomba acá en la iglesia y no puedo desactivarla. Padre, no puedo desactivarla, pero yo estoy muy arrepentido por lo que hice. Padre, por favor, perdóneme, pero esto va a explotar en 5 minutos. Padre, pero perdóneme. Usted, para salvar a toda esa gente que está ahí, que fue a misa, a la vigilia pascual y que está ahí fenomenal esperando la resurrección del Señor, usted no puede hacer algo, decir, hey, salgan corriendo, que vamos a morir todos. Aquí no. está el hombre que colocó. No, usted no dice eso, pero digo, Sí. hey, me avisaron por ahí que no pueden. Pajarito me Exactamente, contó. no puede. Un pajarito como esos que están molestando aquí la grabación me avisó que usted no puede hacer nada, no puede decir nada. Ahí claro que es un caso, digamos, O sea, es hipotético, es difícil ¿no? que pase, pero puede pasar. Claro. Es poco probable, pero no imposible, ¿no? Y lo que la teología dice a ese respecto es lo siguiente: el sacerdote, para el bien común,
Claro, él nunca puede revelar el secreto, ¿vale? Pero él puede, una vez que para el bien común, para que no haya esa matanza toda de personas y muere un montón de gente, o para otra cosa también parecida, el padre puede tomar algunas providencias desde que el penitente le autorice. Y, por ejemplo, si una persona está confesándose realmente por arrepentimiento, se presupone que esa persona también quiere tomar providencias para que no pase nada. Claro. Una persona que se arrepiente de haber colocado una bomba va a hacer lo posible para que esa bomba no claro, explote. Para que no muera la gente. Entonces, claro, Claro. el papel del padre sería convencerlo a El él. padre podría decir, por ejemplo, dice, miren, no se preocupe, ese pecado va a ser perdonado, tenemos poco tiempo, ¿vale? Tenemos 5 minutos. Pero usted me permite, si usted quiere, usted se va de aquí ya y yo digo que recibió una llamada telefónica, por ejemplo, no sé, o de alguna manera supe, pero voy a intentar que su persona no quede manchada y digo que hay una bomba aquí, vamos a llamar a la policía y tal. Puede tomar providencias. Sí, Y si él dice, no, padre, no, porque me van a matar, el jefe de la banda me va a matar porque se va a enterar de que... si el penitente permite, puede tomar providencias, ¿vale? Ajá. Si él dice que no, dice el padre, no consigo, dice, mejor nos morimos todos aquí y ya está. Ahí el padre no puede hacer nada. Qué bárbaro. Sí, Eso por el sigilo del, por el sigilo. del sagrado. El sigilo solo puede ser roto, digamos, por autorización expresa del penitente, ¿no? Si el penitente autoriza, ahí sí puede tomar providencias. Si no autoriza, se queda ahí. Sí. Y no puede tomar ninguna providencia, solo esperar. Y Esperar que explote. Por ejemplo, alguien, bueno, se confesó, etcétera, alguien, y viene y le dice, padre, ya fuera de la confesión, lo que yo le mencioné, tal cosa, y le comienza a Hablar de los pecados que le, que le acaba confesión. de decir, pero ya fuera de la confesión, ahí también le está autorizando de una manera Sí, implícita. ¿no? Sí, lo que dice la teología es que cuando hay una autorización expresa, explícita o implícita, o sea, el penitente dijo, sí, yo le autorizo a hablar, eso es una autorización expresa, explícita. Pero si como un caso que usted dijo, una persona se confesó, 3 días después le dice, padre, lo que usted me aconsejó en la confesión, ese pecado que yo tuve, tal, está mucho mejor ahora, muchísimas gracias. ¿Podemos hablar un poco más sobre eso ahora? El padre entiende que le está autorizando. Pero hablar solo con la persona. Con la persona, claro. Evidentemente. Con la Es persona, que- claro, sí. Ah, Eso va a ser una cosa claro, individual. claro. Y ahí se supone que está autorizando. Entonces el padre podría inclusive decirle, usted me autoriza a hablar sobre eso. Es bonito. Pero a rigor ya estaría autorizado porque el otro comenzó a hablar, ¿no? Ajá, entiendo. O sea, padre, según esto, impresionante, bajo ningún pretexto Nada. puede, ni siquiera, o sea, si la persona no autoriza, ni siquiera para salvar a las A la 500 personas que están ahí. Volvemos al Impresionante. principio. Es que la persona lo sabe en cuanto a Dios, Y no cuánto. no en cuanto a hombre. Qué Ahora, bárbaro, padre, yo qué le pongo bonito. otra más difícil. Está otra persona arrodillada ahí y, padre, mire, yo me quiero confesar de algo. Es que yo pertenezco a una banda no sé, de asesinos, qué sé yo. Y es que la cabeza vuela. Y mire, padre, ya a mí me mandaron a hacer una cosa, yo estoy muy arrepentido, pero me mandaron a hacerlo, yo lo tuve que hacer. Y fue que yo le puse veneno al vino que usted se va a tomar ahorita en la misa. Pero yo no puedo, yo le estoy avisando, padre, yo estoy muy arrepentido, pero si a mí me matan si yo no pongo eso. Padre, perdóneme, por favor. Ajá. Pero ahí, pero usted, claro, usted sabe que el tipo le puso el veneno en el vino y le está pidiendo perdón ahí. Ujú. Y usted pues lo absuelve y va y cambia el vino, ¿o qué? ¿O no? También humanamente se diría que sería lo normal hacer eso, ¿no? Pero Ajá. volvemos al principio que se está escuchando en cuanto a Dios y lo que él dice no se puede tomar providencias de nada De nada. Wow. sin la autorización de la persona. Es un caso parecido al anterior. Si nosotros decimos, si la persona está ahí arrepentida, está dispuesta a hacer lo posible para solucionar el pecado que cometió, ¿no? Eso es la condición de estar arrepentido y no hacerlo más. Entonces se le puede decir, oiga, perfecto, no se preocupe, todo va a ser perdonado, yo le perdono y inclusive si usted me mata, pues no voy a poder perdonarle más, entonces os recomiendo que usted no me mate porque necesito perdonar a otras personas también y a usted si usted vuelve a cometer pecados. Pero usted me autoriza a tomar providencias entonces para cambiar el vino. Yo sin decir nada lo que voy a hacer es que voy a mirar un poco el vino, voy a fingir que tiene un bicho o algo y lo tiro y coloco otro vino. ¿Usted me permite hacer eso? Ahí evidentemente va a decir que sí, porque está arrepentida. Y es una cosa que no va a influenciar a la policía ni nada, es una cosa mínima. Entonces ahí se solucionaría. Ahora, si él le dijera que no, porque... Claro, ahí es un caso realmente Es hipotético. complicado, ¿no? Sí. Es muy hipotético. Ahí sí, entramos sí. también en un asunto que son las confesiones fingidas, ¿no? Sí. Que existen. Entonces una persona, alguien que fuese a confesarse por fingir
pero no está queriendo hacer una confesión. Claro. Está queriendo amarrar al sacerdote en un secreto de confesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que hizo una barbaridad, eso puede pasar, digamos, no sé, imagínese en una comunidad, un seminario, por ejemplo, imagínese, y un seminarista va a confesarse con un padre, pero hizo una cosa muy mala. Y va a confesarse con un padre. Para el padre no saber de ese pecado, pero en realidad no está arrepentido ni nada. Lo hizo por fingir, para que ese padre no pudiese descubrir nada. Para que quedase atado, prisionero. digamos. Si es por, aquí la teología dice, si es por fingir o para escarnecer el sacerdote y no es una verdadera sin arrepentimiento y sin nada, eso no es una confesión. No tiene obligación el Es que no es una sacerdote. confesión. No, no hay nada. Es un una- tipo que va a amenazar a un sacerdote, por ejemplo, padre, bueno, finge que se está confesando, pero al final lo está extorsionando. Padre, Claro. yo, si usted no me da tanto dinero, lo va a matar y no sé qué, y usted no puede decir nada porque yo me estoy confesando. Es ridículo. Claro, el padre eso puede no decir, es sí, ya vengo por el dinero, pum, se levanta, va y llama a la policía. Sí, Ahí no claro, tiene ninguna porque- obligación. O imagínese que un hombre estuviese cometiendo un crimen, también un robo, un asesinato, y el sacerdote entrase en esa sala, ahí dice, padre, perdón. Y se va a pedir perdón, pero en el fondo para que el padre no pueda decir nada. Claro. No está arrepentido, no está nada. Y no es una confesión sacramental. en el No, momento, es lo que está simplemente- haciendo es querer vincular al sacerdote para estar amarrado, para él estar libre de su pecado y que nadie lo pueda decir, ¿no? No, Eso incluso- no obliga al secreto de confesión. Incluso por eso es eso de amarrar al sacerdote, ¿no? Con el secreto de confesión. Por eso no recomiendan que los religiosos, por ejemplo, se confiesen con el superior, que es Claro. sacerdote. Entonces, no sé, el encargado de las finanzas. Pongo ejemplo porque, en fin, es alguien que, no sé, padre, mire, es que yo soy el encargado de las finanzas, pero sabe que yo todos los días me robo $200 y ya tengo ahí un botín y ya tengo que comprar unas vacaciones para irme al Caribe y no sé qué. Claro. Lo dejó amarrado al Claro. superior, porque no puede decir nada. El padre no puede, el superior no puede destituirlo, no puede hacer Exactamente. nada. No lo puede cambiar y al estar el tipo se desaparece y Claro. está por allá en el Caribe y el superior no podía hacer nada porque estaba amarrado por el secreto de confesión. Sí. Claro que le podría pedir una autorización si realmente está arrepentido y decirle, oiga, ¿a usted le parece bien que le cambiamos de función porque le está haciendo mal? Se podría hacer eso, ¿no? Claro, claro. Pero siempre con la autorización expresa y de una forma muy libre. La persona no puede sentirse obligada a eso. El padre no puede obligar a... Pero si el padre, por ejemplo, siente justamente que la persona lo está haciendo para amarrarlo, Sí, ahí diferente. ahí no tiene obligación. Es que es difícil colocar una línea divisoria entre la confesión fingida Sí. y la confesión real, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, una confesión, dice la teología, que aunque terminase en inválida la confesión y sin absolución, por tanto la persona faltó arrepentimiento, pero tenía un mínimo de arrepentimiento, él quiso confesarse. Si él quiso confesarse, el padre está obligado. Pero si lo hizo puramente por fingir, Sí. Padre, y otro ejemplo. Ya vimos que el sacerdote no puede revelar nada sobre la confesión. Pero supongamos estamos en la fila y se escucha todo lo que el otro está diciendo. Nosotros participamos también de ese sigilo. O por ejemplo, un sacerdote que va, no sé, a misionar a Sri Lanka y tiene que tener un intérprete porque no entiende la lengua, pero es la única manera para que esa gente ¿El intérprete también participa de ese Sí. sigilo? ¿O cómo? está claro. Bueno, ahí en el primer caso hay que diferenciar dos cosas, ¿no? La primera es si la persona está escuchando voluntariamente, o sea, está colocando el oído así para escuchar más todavía. Metida, o Y sea. otros casos que realmente se escucha, si está en la fila, no da para salir de la fila también, entonces todo el mundo está asustado, pero está involuntariamente, ¿vale? El escuchar voluntariamente porque la persona quiere realmente constituye un pecado grave, bien grave, y además puede estar sujeto también a una posible excomunión si revela cosas después. Sí, claro. Y cuando es involuntario, no, evidentemente, ¿no? Y cuando a la persona revela, ahí es peor todavía, ¿no? Cuando la persona revela el secreto de confesión, por ejemplo, el caso que usted dio, alguien escuchó y después dice, fulana de tal, escuché en la confesión, y comienza a revelarlo públicamente. Ahí también no es una excomunión, late sentencia, por tanto, automática, pero sí puede llevarse a una excomunión después. Es delicado, sí. Entonces, O bueno, el caso también histórico que le pusieron grabadores al Padre Pío en su confesionario. La persona que o- puso eso está excomulgada, ¿no? Que puso los grabadores. ¿Con qué intención? ponen Sí. los grabadores? o sea, esa pena puede ser llevada a excomunión, ¿no? Ajá. Pero O sea, él se los ponían porque a él lo acusaban de que en las confesiones, principalmente con Sí. mujeres, hacía cosas contra la moral, que es una cosa absolutamente ridícula. claro. Entonces al padre Pío le pusieron esos grabadores justamente para disque acusarlo, para Sí. tenerle pruebas. Pero que son pruebas Un pecado- un pecado gravísimo. gravísimo.
Y, o sea, excomunión late sentencia está reservada al sacerdote, pero evidentemente, o un intérprete, como usted decía en Sri Lanka, usted dijo. Sí, un ejemplo puede ser. También el intérprete está obligado a secreto de confesión, sí, Uh-huh. como el sacerdote. Pero si no recuerdo mal, la excomunión late sentencia recae apenas sobre el sacerdote. Sí. Pero en los otros casos es llevada a, se llama ferende sentencia, ¿no? Es un poco diferente. Va a ser llevada a los pocos a la congregación de la doctrina para la fe y puede resultar en excomunión también. Entonces, padre, si la persona está ahí en la fila y escuchó algo sin querer, simplemente tiene que guardar como si fuese un secreto de confesión. Sí. Y procurar, si se puede, irse, intentar irse, sí. taparse los oídos. Sí, escuchar música, ¿no? Sí. Exactamente. Es que es complicado a veces. Es complicado, sí. Y es bueno decir el próximo penitente que entra, que padre, se está escuchando, está aquí, yo sé que usted no se dio cuenta, pero se está escuchando mejor, o vamos para otro lugar, o cerramos la ventana, no sé. Claro. Padre, y otro caso, por ejemplo, un sacerdote que, bueno, como ustedes que les toca viajar bastante y hacen misiones en muchos lugares. O sea, usted, por ejemplo, aquí atendió una confesión que a usted le marcó mucho, porque es un caso que, por ejemplo, que si usted sabe que si se lo cuenta a otras personas, les puede hacer un bien espiritual. Uh-huh. Entonces usted, por ejemplo, estaba aquí en El Salvador, escuchó un caso, papá, le toca viajar y bueno, y va a España. Y un día usted está no sé, en Barcelona, por ejemplo, y le toca celebrar una misa, y usted se acuerda de ese caso, uh-huh. Y usted dice, no, si yo cuento este caso aquí a esta gente en el sermón, puede ser que sea de bien espiritual para ellos. Sí. ¿Usted podría hacerlo o no podría hacerlo? Contar algo así. Lo que dice la teología es lo siguiente, que el padre no puede revelar directamente la falta, el pecado cometido, y también la persona que lo cometió. Eso sería la excomunión, la sentencia directa, ¿no? Ya. Tampoco puede ser imprudente, sería una revelación indirecta del hecho, ¿no? Entonces, ese caso famoso que se cuenta, ¿no? Que un sacerdote recién ordenado atendió la primera confesión, después atendió otros, y él fue, después pasaron algunos días, y en una sala con un cierto público comenzó a decir, oiga, mi primera confesión fue impresionante porque había la primera señora que se confesó conmigo, pues... no, pero yo creo que es un poco diferente, padre, que era más, si usted me permite. Sí. El caso era así, estaban festejando la ordenación de este sacerdote. Y él estaba con unos amigos ahí en la parroquia. Perdón, es que yo me acuerdo del caso. Sí, claro. Entonces estaban celebrando justamente al sacerdote su ordenación, y festejo, ambiente de alegría. Y le empezaron a preguntar al padre cosas de su ministerio, de los primeros días de ministerio. Y le preguntaron, y bueno, padre, ¿cómo fue su primera confesión? Él dijo, no, yo no puedo contar, no sé qué, no se puede. Pero cuente por lo menos, pero ¿cómo fue? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? No, fue un caso complicadísimo, papá. Pero, cuente algo, padre. Y ahí el padre dijo, no, el primer caso fue un caso de adulterio, fue complicado. Uy, qué terrible, no sé cuándo. Minutos después, entra una señora, entra al círculo, a la conversación, y dice, pues miren, déjenme decirles que yo estoy muy orgullosa porque yo puedo decir que soy la primera persona que el padre fulano atendió en confesión. Entonces, claro, él indirectamente reveló el secreto de confesión, sin quererlo, pero... Él fue muy imprudente porque nunca se podría decir la primera, nunca se puede decir nada que dé lugar a identificar. Sí. Es decir, la primera confesión, alguien, o sea, se pudo saber de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, el sacerdote nunca puede decir eso. No sería excomunión late sentencia, más podría ser llevada a una excomunión después, ferende sentencia. Y un pecado muy grave también. Pero en ese caso que usted pregunta es un poco diferente, ¿no? El sacerdote podría, sin hacer referencia absolutamente a ningún lugar donde estuvo, él puede decir, mira, yo estuve en un montón de lugares en mi vida aquí, voy a contar un hecho que me pasó tal, en tal lugar así, puede contarlo, el hecho. Aún así, lo que se recomienda, tal vez no hablar de sí mismo, como San Juan, digamos, en el Evangelio, no habla de sí mismo. Dice, un sacerdote una vez contó, y es usted, pero un sacerdote ahí todavía lo lleva más a un... Porque en una misa, en un lugar público, siempre puede haber algún riesgo de que, por más que no se sepa que fue la persona, pero puede llegar a oídos de la persona. Sí, por ejemplo, contar un caso aquí de confesión, yo contar un caso de confesión aquí en un podcast, no podría hacerlo. Evidente. Porque lo van a asistir, este podcast, si Dios quiere, se va a asistir bastante, y la persona puede llegar hasta sus oídos, ¿no? Claro. Entonces no podría hacerlo. Y por ejemplo, padre, lo digo más por las personas que les puede suceder eso. Uh-huh. Supongamos es la homilía, todas las lecturas hablan contra la pereza. Y la persona va y se confiesa
de haber sido perezosa. Y el sacerdote, las lecturas hablan contra la pereza, o sea, la homilía tiene que ser contra la pereza. O sea, no es porque el padre dé la homilía sobre el tema que está revelando Claro. al contrario. Algunas personas, eso pasa a veces cuando la persona, por ejemplo, se confiesa antes de la misa y el sacerdote ya tiene el sermón listo y va a hablar sobre eso. Claro. Y la persona se acusa de un pecado y el sacerdote justamente cae encima de ese pecado. La persona dice, el padre está hablando por mí y está revelando el secreto de confesión. No está revelando el secreto de confesión. Es una cosa que ya tenía preparada. Claro que el padre, si ya lo tiene listo el sermón, puede decirle, oiga, mi sermón va a ser sobre esto, pero no piense que es sobre usted, ¿vale? Ya estaba preparado, usted me permite, tal. Y evidentemente la persona lo va a comprender, ¿no? Entonces lo que se recomienda generalmente para un padre es nunca, ni siquiera indirectamente, intentar lo menos posible dar detalles sobre la confesión de personas, si lloró, si no lloró, Claro. si, no sé, intentar entender que eso ahí es un vacío, por así decirlo. Exacto. Fue Dios ahí en ese momento, paró, se cerró y ya está. No, incluso muchos padres, sobre todo pues, mayores y eso que hemos tenido la posibilidad de conocer, ellos nos dicen, no, mire, es impresionante, pero yo confieso, bueno, también confiesan tanta gente, que la verdad, yo no me acuerdo. Sí. No me acuerdo qué me dijo la persona. No Sí. me acuerdo. ¿Sabes lo que O pasa? sea, no es que yo le estaba preguntando ni nada, pues, Claro. pero ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Que si es para el bien de la persona, el padre se olvida completamente. sí. Pero si es para el bien de la persona, que se recuerde, porque a veces llega una persona, no estoy diciendo de mí, ¿vale? Vamos a aplicar a otro padre cualquiera. Y la persona dice, padre, ¿usted se acuerda de tal pecado que yo cometí? Gracias a Dios conseguí vencerlo, tal. Y el padre puede decir, sí, claro que me acuerdo. Y realmente se acuerda. O puede ser que se había olvidado y cuando la persona comienza a hablar, se recuerda de ese hecho. Porque Dios quiere que se acuerde. Pero generalmente, en muchos casos, la persona se olvida completamente. Difícil acordarse. Sí. No, y cómo muchas veces el demonio tienta a las personas para que no se confiesen, ¿no? No, el Padre es tan santo, ¿qué va a pensar de mí? ¿Cómo voy a manchar sus oídos tan puros diciendo estas barbaridades? Pero yo me imagino que el sacerdote debe incluso participar también, así como participa, así como escucha como Dios. Imagino que de alguna forma Dios le da una gracia de participar de su misericordia también. Claro, ¿no? sí. Y todo lo contrario que la gente piensa, no, es que el padre, después de que le diga estas barbaridades, ya me va a agarrar asco, me va a tratar mal, me va a alejar de... Y a veces es todo lo contrario, ¿no? Como Es todo lo que- contrario. Eso es súper bonito porque a veces la persona piensa justamente eso, ¿no? Que el padre lo va a tratar peor. Y es al contrario. Cuando alguien se confiesa con un sacerdote, el sacerdote como que le guarda un cariño especial. Una vez que se abrió, le contó las faltas, los pecados, el sacerdote le guarda un cariño especial. Además de rezar siempre por los penitentes, el sacerdote como que lo va a tratar mucho mejor todavía. Claro, sin hacer referencia a nada, pero va a rezar por él, lo va a saludar con mucha más confianza. Y es súper bonito eso, ¿no? Realmente. Qué interesante, padre. Sí. Bueno, padre, yo le quiero confesar de que nos queda poco tiempo y que si no terminamos en un minuto explota una bomba. No. Entonces, no, ya se nos acabó el tiempo del programa, Sí. padre. Pero usted me había comentado algo muy interesante que podríamos cerrar con eso. Sí. Y era lo que decía Santo Tomás Sí. sobre el tema del secreto de confesión, Sí. del sigilo de confesión. ¿No? Sí, decía, es bonito, ¿no? Porque todos los sacramentos son signos, son símbolos de algo que pasa en el alma, ¿no? Entonces el bautismo, por ejemplo, con el agua que es derramada sobre la cabeza, se lava la cabeza, pero en realidad se están lavando los pecados, ¿no? Se están limpiando los pecados. La unción de los enfermos, que también es aplicada en la cabeza y en las manos, el aceite antiguamente curaba, o sea, se usaba para curar. Entonces la unción de los enfermos cura el cuerpo y el alma. Y Santo Tomás dice que el secreto de confesión, ese silencio, ese sigilo que el sacerdote guarda sobre los pecados, es un símbolo, es muy bonito esto, es un símbolo del gran secreto que Dios va a hacer en el día del juicio, tanto particular cuanto el juicio final. Qué interesante. Cuando el demonio acuse, cuando haya gente que acuse, no, el fulano de tal hizo tal cosa así, Dios se va a quedar en silencio. Así como el sacerdote se queda en silencio y no dice nada, también Dios en el día del juicio, cuando es un pecado confesado, Dios no dice nada, guarda silencio. Qué impresión. Es muy bonito. Así que bueno, figura de ese silencio entonces, confesémonos sin ningún miedo en esta cuaresma, aprovechemos Sí. este tiempo de conversión que el sacerdote no le va a contar a nadie y Dios tampoco.
Dios tampoco se va a acordar de esos pecados que nos confesemos. Así que, Padre, yo le agradezco mucho a usted pues, por todo el tiempo que nos dedicó, por las cosas tan bonitas que nos contó. Al hermano Juan Andrés también por acompañarnos, siempre con su alegría característica que nos llena a todos. Y, Padre, yo para terminar le quería pedir su confesión, ¿no? Después, quizá, su bendición, perdón, para nosotros y para todos nuestros oyentes y todas las personas que nos están viendo. Con muchísimo gusto. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.